Ok, ya. Buenas tardes, o buen día. Bienvenidas a todas y a todos por unirse hoy a Women for Solution webinar de la serie de María Magdalena, su impacto hoy y ayer. Este es nuestro webinar número 4 de 6 en esta serie. Women for Solution es una organización donde compartimos, nos conectamos y nos apoyamos y motivamos para inspirarnos acciones de cambio positivos hacia una economía del cuidado. Soy Laura Yadoru Koch, fundadora de Women for Solutions y súper apasionada del movimiento de usar los negocios y los mercados como fuerza para un bien común. Y hoy tenemos el honor de tener la especialista y en Teresa Egaña, una amiga y muy admirada por su trabajo de más de 30 años. Es fundadora de y CEO de Mujer Wow, organización global que forma e impulsa a mujeres productivas a vivir haciendo el bien, que son cursos muy profundos para el cambio. Es decir, que como ven, Teresa Egaña no solamente es apasionada de temas intelectuales y de historia, como el de María Magdalena por sus tantos años de profundizar en el tema, sino también es creadora de lecturas arquetipales, que es así como yo la conocí hace como 5 años, que de su inspiración, los que no están sumados, les recomiendo sumarse a lecturas arquetipales porque también trata temas de la mujer y temas históricos sobre la paridad de género y todos estos temas hacia la economía del cuidado. Entonces, ella, Tere, es speaker internacional de lo femenino productivo arquetipal, humanitaria, amante de la naturaleza, multigalardonada, y ella es eh, además mentora de empresarios y empresarias, multiplicadora B y promotora de los ODS, y Teresa junto con Women for Solution, que es como directora, hemos empezado esta serie de charlas para crear, eh, para crear lo que es claridad y autenticidad histórica de lo que ha pasado hace 2000 años o más sobre los temas de paridad de género y María Magdalena. Creo que imagínense si lo que va a hablar hoy Teresa hubiese existido hace 2000 años y hubiese perdurado por 2000 años, el mundo sería totalmente distinto. Pero por eso tenemos una oportunidad ahora de volver a la historia, reflexionar lo que ha pasado y con total convicción decir, esto es lo que vale y esto es donde queremos ir. Y creo que hoy van a hablar Teresa va a hablar del tema eh, de la religión del amor y todos los temas de los cátaros, que es un tema fascinante que ha desaparecido de la historia por cuestiones heréticas. Tere, la palabra es toda tuya. Gracias, Laura. Y como siempre me siento feliz, honrada de tener este espacio maravilloso para compartir no solamente con mujeres, sino hombres también, los que se quieran conectar. Y ciertamente estamos hablando de otra versión de la historia de la mujer en la historia de la humanidad y de la divinidad. Porque la mujer también tiene otro espacio, eh, digamos que no ha sido recordado en la divinidad y que fue nuestro hace milenios, muchos más milenios estuvimos nosotras en la divinidad que lo que el patriarcado y el dios varón ha ocupado hasta el sol de hoy en los últimos 6 milenios. No, 4, no llega a 6, 4 milenios y algo. Bien, voy a hacer un pequeño recorrido para que entendamos los antecedentes de las cátaras, que es el tema de hoy.
Y este recorrido lo pueden ver con detalle en Women for Solutions en YouTube, donde están grabados los webinarios anteriores. Entonces, a ver, en la prehistoria, y vamos a entender el mundo prehistórico no como nos lo enseñaron los arqueólogos tradicionales, las ciencias de investigación tradicional, sino como hoy en día se reinvestiga y reinterpreta. En el mundo prehistórico, el ser humano pues no tenía ninguna explicación científica, porque eso no existía, sobre por qué y cómo sucedían las cosas. Porque había fuego, porque llovía, porque un volcán erupcionaba, porque había un tsunami o un terremoto quebraba la tierra en dos, porque los mamuts crecían tanto y los conejos eran tan pequeños. O sea, ellos no tenían ninguna noción de los por qué. Tampoco tenían la noción de por qué y cómo una mujer quedaba preñada, pero tampoco un venado o cualquier otro ser vivo. Entonces el hombre, sexo masculino, no sabía su participación en la fertilización de una mujer. Había sexo, había bebés dentro del cuerpo de una mujer que ella misteriosamente paría, pero no había la conexión entre los dos elementos o acciones. Entonces, el hombre y la mujer entendían que la dadora de vida obviamente era la mujer. Ella era la única que podía multiplicar esa especie que era esos hombres y mujeres, y por ende llegaron a la conclusión que todo lo que estaba vivo era creado por un ente femenino, que poco a poco fue llamado una divinidad femenina y más adelante fue llamada una diosa. Seguimos creciendo, vamos creando comunidades, ya no son pequeños grupos que están aquí y allá. El ser humano se da cuenta de que juntos están mejor. Entonces, esas comunidades se dividen de una manera muy distinta a la que nos enseñaron. Hoy en día se sabe que la mujer era cazadora, la mayoría de ellas cazadora de especies pequeñas, y los hombres grandes y fuertes acompañados, escuchen esto, de mujeres grandes y fuertes, salían al mundo a buscar un mamut, es decir, un animal gigantesco que solamente los que eran muy fuertes podían arrastrar hasta la comunidad. Y mientras tanto, las mujeres preñadas con niños lactantes o que les dolía algo o que tenían que cuidar a los viejitos o las curanderas se quedaban en la comunidad apoyando con la comida diaria cotidiana de esa agrupación. No podían sentarse en una cueva a esperar a que el hombre proveyera la comida, como siempre nos han enseñado. Ellas proveían la comida. Claro, animales más pequeños que ellas, se está descubriendo, cazaban con redes. Entonces, fíjense el concepto de redes, que cómo comienza a aparecer. Entonces las mujeres se agrupaban mucho para aprender, compartir, hacer instrumentos pequeños, cuencos, todo lo que la cotidianidad necesitaba, y también para crear defensas ante los animales agresores. Es decir, las mujeres se defendían, luchaban, no estaban sentaditas asustadas en una cueva esperando que su héroe varón llegara a proveerlas y defenderlas. No, ellas eran mujeres independientes y al mismo tiempo propias de una comunidad. Esta comunidad comienzan a crecer. Las diosas cada vez se hacen más evidente, aparecen los primeros tótems o elementos que representan a estas deidades, aparecen por supuesto los primeros, digamos, altares, y después los primeros templos, cuando ya las comunidades tenían sus pueblos, aparecen los primeros templos. Y en la mayoría de estas comunidades el templo estaba dentro de la casa, no afuera. Y no había un rey o una reina. Había un grupo de sacerdotisas y sacerdotes que tenían el poder de guiar con su sabiduría a estas comunidades. Estas mujeres y estos hombres
compartían no solamente el poder de guiatura de la comunidad y enseñanza, sino que también compartían el poder judicial que ya se estaba creando, leyes, normas, pautas de conducta civiles o las primeras, los comercios, las artes, es decir, todo era compartido y todo esto se sabe por la manera en que se está reinterpretando lo mismo que se descubrió a finales de 1800, principios de 1900, por los arqueólogos como el esposo de Agatha Christie. Entonces, estos nuevos encuentros nos dan a entender a nosotras que las mujeres durante milenios, compartió paridad de derechos, de oportunidades, de gobierno y de lugar en la divinidad. Es decir, nosotras, estas generaciones de ahora, no estamos inventando la paridad, la estamos rescatando, la estamos recordando. Y esa paridad en ningún momento busca superioridad de la mujer sobre el hombre, ni tampoco de minimizar o invalidar al hombre por lo que alguna vez fue o hizo a la mujer. Entonces, esta paridad de género que ya está en nuestro ADN comienza a ser, digamos que mermada por la presencia de invasiones de otras tribus que venían del norte, del frío, donde la cacería, no la siembra, no la cría, que estaba en manos de las mujeres, donde la siembra y la cría no existían. Cuando estos invasores descubren estos paraísos de tierras sembradas y animales en cercas que se reproducían en un lugar y no había que salir corriendo a perseguirlos, dicen, qué maravilla, yo quiero conquistar esto. Y yo quiero que toda esta gente que no sabe defenderse porque no conoce la guerra, no conoce las invasiones, sean quienes trabajen para mí. Total, ya saben hacerlo. Y entonces se da las primeras conquistas de las tribus del norte hacia lo que es hoy en día Europa Central y Sur y todo lo que es Oriente Próximo y Medio. De esta manera se instaura la convivencia de una diosa mujer y de un dios varón. Ya los hombres reconocen y saben, igual que las mujeres, que su participación en la fertilización existe a través del sexo, lo ven en los animales, lo deducen en ellos, al tener a los animales en cercas, pueden observar el proceso y se dan cuenta que de esa misma manera que se reproducen los animales, se reproducen ellos. Entonces el hombre dice, y la mujer también, esta diosa para crear vida necesita un dios y le crean su consorte. Y juntos gobiernan esa divinidad durante un número X de milenios, muy interesantemente, en paz, en la divinidad. Pero en la tierra, el hombre comienza a darse cuenta que aunque había paridad, la mujer tenía un derecho que el hombre no tenía. Y es que la herencia era matrilineal, se daba por el vientre materno. Entonces, las propiedades pasaban a través de la mujer, no del hombre. Y las herencias entonces pertenecían desde el vientre materno a los hijos por igual, pero era la mujer la que decidía cómo se repartían, porque ella era la dadora de vida. Entonces, al mezclarse estas tribus que se llamaban indoeuropeas con estas comunidades, comienza a decirse, no, yo quiero ser dueño del poder de la herencia. Quiero que sea mío. Y quiero que mis hijos sean míos, no de la mujer. Y comienza a girar el poder, a poco ir pasando de la mujer a los dos y de los dos al hombre. Se instauran nuevos dioses que son supremos por encima de las diosas todavía existen durante varios milenios, y entonces estas diosas están supeditadas a este dios varón. Por ejemplo, Zeus. Y Zeus es representante de las primeras violaciones que un dios le hace a una diosa y que le hace a una mujer humana, donde engendra tras esa violación
hijos, como Hércules. A la mamá de Hércules nunca se le preguntó si ella quería o no tener un hijo de Zeus. Zeus simplemente se presentaba, tenía sexo con ella, la preñaba y desaparecía. Y desaparecía. Es decir, él no se hacía cargo del niño. En base a esto, podemos ver que la mujer comienza a perder derechos de su cuerpo, de su sexualidad y de su decisión de parir o no y de con quién parirlo. La sexualidad hasta ese momento en la mujer era totalmente libre. No había ni bueno ni malo, ni moral ni inmoral, ni decente ni indecente. No había la palabra prostituta, ramera, sinvergüenza, cualquiera. Eso no existía. La mujer era libre igual que el hombre. El sexo era sexo y punto. Lo que era importante era la nueva vida. Esa era sagrada. Y el vientre materno que había que protegerlo ante toda situación. Por supuesto, viene Abraham o Señor y decide, y con mucha influencia y poder, que no es que había un Dios varón por encima de diosas y dioses, no, es que solo había un Dios, uno, y ese Dios era varón. Y ese Dios varón era capaz de dar vida sin una mujer, sin lo femenino sagrado. Y se apoderaron del todo y aparece el patriarcado supremo, donde la mujer cada vez tiene menos derechos y va desapareciendo. Eso fue aproximadamente 2000 años antes de Cristo. 1400 años de Cristo aparece Moisés, agrava la situación con la creencia de que Dios da la orden de eliminar a todos los que no se subyuguen a la presencia de este Dios varón único. Y este Dios varón único que se llama Yahvé da órdenes a estas tribus y subsecuentemente a las diferentes comunidades judías de masacrar y apoderarse de lo que pudieran en el mundo, llámese la tierra prometida y más allá. Aparece un ser raro, extraordinario, diferente, genio, carismático, con una capacidad de empujar la religión hebrea, de entender a ese Dios que no es solo varón, sino que es madre-padre, de hablar de un Dios que es compasivo, no castigador, que habla del poder que tienen las mujeres y de su justo lugar en su ministerio judío, llámese Jesús. Y Jesús, como buen rabino que era, tenía que estar casado y por ende elige a una mujer que también es influyente, una joven hermosa, nunca prostituta. Eso es un invento que crean en el año 590 después de Cristo por el Papa Gregorio el Magno. Pero hasta ese momento, María Magdalena nunca había sido prostituta y la madre de Jesús jamás había sido virgen. Y tampoco era lo importante. Lo importante era Jesús y María la Magdalena, una muchacha de dinero proveniente de una de las pocas tribus que aún conservaba su creencia, que eran los benjamitas, de que había una Asherá o Ashtarte o Shekinah, es decir, una imagen divina que compartía ese paraíso, esa divinidad allá arriba, en alguna parte, y juntos o en un solo ser divino reinaban las almas de los seres humanos. Entonces, ella pues era la idónea. La genética de poblaciones humanas, el linaje humano se ha podido establecer gracias al indicador, gracias. Y entonces, esta maravillosa unión, ella pues, debido a su procedencia, a su tribu, es una mujer que como muchas, como ella, era socialmente poderosa, políticamente presente frente a los paganos, frente a los judíos impuros, que son aquellos que creen en el dios hebreo y en, por ejemplo, Artemisa, que era una diosa que en esa época, en ese espacio de Israel y Judea, era muy influyente, así como Isis. Entonces a esos
judíos que creían en las dos cosas, la mujer y lo divina y el hombre divino, los llamaban judíos impuros, y tenía mucha influencia en ellos. Tenía autonomía financiera igual que otras mujeres, y ella pues establece su unión con Jesús y reúne a más mujeres como ellas, y ellas, junto con la madre de Jesús, la madre de Juan el Bautista y otros más, costean el ministerio de Jesús, porque ellas manejan sus bienes a su gusto. Estas mujeres, a pesar de que Israel y Judea y lugares alrededor no eran precisamente pro paridad de género, al contrario, existía una misoginia, un poder de pisar a la mujer que era drástico, como lo podemos ver en Afganistán hoy en día, pues estas mujeres no pertenecían, no estaban sujetas ni atrapadas a esa ley. Entonces, ellas estaban más allá de ese concepto y, por supuesto, tenían autonomía en todo el sentido de la palabra. Jesús predicaba con ella al lado. Lo sabemos por los evangelios apócrifos. Vean lo que grabamos en webinarios anteriores para que conozcan un poco de estos evangelios. Y más adelante, pues, y aquí viene la aparición que estamos buscando. Crucifican a Jesús. Es un revolucionario político, un revolucionario social que habla de la dignidad por igual para todos los seres humanos, no importa sexo, color, religión, procedencia, pasado, poder financiero, simplemente establece que todos somos hijos de Dios. Y además establece que ese Dios no es el castigador que expulsó a Adán y Eva y que culpa a Eva por haberlo desobedecido. Él establece que su Dios, este nuevo Dios judío, él no ha creado el cristianismo, este nuevo Dios judío es compasivo, amoroso, perdonador, sabio, porque viene acompañado de la Sofía, que es la sabiduría femenina divina. Entonces, este Dios maravilloso comienza a calzar en millones de personas y, bueno, millones no, miles de personas, y pues los grandes sacerdotes judíos se sienten amenazados, Pilato se siente amenazado, el imperio romano representado por él, y juntos se ponen de acuerdo y crucifican a Jesús. Jesús es llevado a la tumba de su tío abuelo José de Arimatea, allí es enterrado y al tercer día se entiende que él resucita o sale vivo de su tumba, y la Magdalena, su esposa, que bajo la costumbre judía era la única que podía acercarse a la tumba el tercer día para ungirlo y prepararlo para el siguiente paso de los rituales de entierro. Entonces, ella lo ve, lo conversa con él desaparece y ella va hacia los apóstoles y les dice que Jesús se le apareció y que le pidió u ordenó que le dijera a todos los apóstoles, que no eran 12, eran más de 12, entre ellos estaba Levi, muy querido por todos los que acompañaban a Magdalena, eh, que salieran al mundo a esparcir su mensaje. Y que Magdalena, que era la apóstol de los apóstoles, la más madura espiritualmente hablando y la cual había recibido enseñanzas que los demás apóstoles no habían recibido, y lo sabemos por los evangelios apócrifos, es entonces la, vamos a decirlo, madre de ese nuevo ministerio. La palabra iglesia no existía. Y Jesús establece que no debe haber templo, porque levanto una piedra y ahí me hallarás. Es decir, Él está, y el mensaje de ese Dios amoroso está en todas partes, está en todos nosotros y todos somos hijos de Dios, y lanza a ese comando a los apóstoles a través de María Magdalena. Pedro se subleva, misógino, judío tradicionalista, su hermano Andrés y otros de sus seguidores, que posteriormente, una generación después, Pablo, seguidor de ciegamente de Pedro, se revela y dice que
Eso no puede ser que una mujer sea palabra expansiva y expansora de Jesús, que o sea, las mujeres eran animales, eran cosas, eran menores. Y bueno, Santiago, Tomás, Felipe, Levi y otros seguidores, no apóstoles, pero discípulos, como su hermano Lázaro, José de Arimatea y otros, así como las mujeres, defienden a María Magdalena. María Magdalena, con José de Arimatea y este séquito de personas que creen en su mensaje, cruzan el desierto con ella preñada, da luz en Egipto, Alejandría o en las zonas cercanas, y luego cruza los mares y llega a lo que hoy en día conocemos como el sur de Francia o la Provence, y que en una época, en esa época se llamaba las Galias o la Galia. Y allí, pues, la provincia, la Provence del Imperio Romano, coexistían diferentes religiones, diferentes personajes de diferentes partes del mundo, y ella es bien recibida como la consorte del rey de los judíos. Jesús era línea directa de David y Salomón, y María la Magdalena, por otro lado, del rey Saúl que antecede a David. Ambos tenían sangre noble hebrea y podían, pues perfectamente bien, nombrarse reyes de Judea e Israel. Entonces ella llega allí y establece un ministerio de la palabra de Jesús donde, y escuchen bien, mujeres y hombres tienen los mismos derechos. Y comienza a gestarse lentamente esta historia y a crearse lo que más adelante se llamó la Eclesia del Amor o Iglesia del Amor, que no tenía templo, pero que se llevaba en las comunidades. Paralelamente, estamos todavía en Judea e Israel y más allá en lo que hoy en día conocemos como Turquía, los apóstoles, tanto también en Egipto y suben inclusive a Grecia, comienzan a esparcir la palabra de Jesús. Pedro y Santiago son crucificados, los demás apóstoles continúan revelando todas estas enseñanzas, cada uno a su manera, y comienzan a darse las tendencias de el Maestro Jesús, a quienes comenzaron a llamar cristianos. No porque existiera la religión cristiana, sino porque es el nombre que recibieron los seguidores del Cristo. Estos seguidores del Cristo tenían diferentes maneras de entender las palabras de Jesús. Una de ellas, Pedro, seguido de Pablo, y Pablo es el que establece lo que hoy en día llamaríamos la Iglesia Ortodoxa, la cual el día de hoy se dividiría entre la ortodoxa y la católica romana, que más adelante se dividiría en la católica romana y francesa, y más adelante volvería a ser solamente católica romana, y la ortodoxa siguió su camino hacia Grecia, más adelante lo que entendemos como Rusia, etcétera, etcétera. Esta iglesia ortodoxa, que de los cristianos primitivos, estaba acompañada de otra iglesia, no se llamaba iglesia, de otras tendencias que eran los gnósticos, donde no había tantas reglas, la mujer tenía el mismo poder que los hombres, sacerdotes y sacerdotisas, se turnaban las jerarquías y los momentos de liderazgo, la norma era orar juntos y que cada quien se elevara en su tiempo y a su manera, el conocimiento era de Dios interno, no había intermediarios, los sacerdotes simple y sencillamente eran facilitadores del aprendizaje y las mujeres sacerdotisas tenían un lugar de igual importancia que los varones. Esto significa que los valentinos, los arianos y otras escuelas más tomaron este camino y, por supuesto, contradecían la misoginia y la jerarquía original judía que se transforma en la ortodoxa de los cristianos primitivos. María Magdalena
establece esta comunidad que silente y calladamente, tranquilamente va creciendo en lo que después fue sur de Francia. Llega el año 325, el Imperio Romano está en peligro, Constantino se ve amenazado de perder esta gran extensión de poder y convoca a instancias de su madre, que era cristiana, él no lo era, su madre sí, a los cristianos, a los padres de las diferentes iglesias y agrupaciones. Se refiere a los gnósticos y a los ortodoxos. Y cuando los escucha, se da cuenta que los ortodoxos son parecidos a su religión, que es el Dios del Sol, donde el hombre es el que manda, donde no existe ninguna Sofía, ninguna Asherá, ni Ashtarte, ni Shekinah, donde las mujeres no tienen poder, los hombres son los que tienen poder, y establece la alianza con la Iglesia Ortodoxa. Y allí comienza la primera matanza de cristianos contra cristianos, porque la Iglesia Ortodoxa decide en los siguientes concilios, el primero fue el de Nicea, en los siguientes concilios, los siguientes 500 años, arrasar con cualquier otra tendencia que no fuera la cristiana ortodoxa. Luego arrasaría con cualquier otra tendencia que adorara o respetara o cuidara a la diosa Isis, Inanna, Artemisa, Atenea, llámala como tú la llames. Había que borrarla de la faz de la tierra hasta el año 590, que aparece Gregorio el Magno, uno de los primeros papas formales, y dice que hay que tumbar, eliminar, arrasar, tapar, enterrar todo vestigio de las diosas y a María la Magdalena, porque hasta ese momento ella era querida y respetada. De hecho, era llamada Notre Dame. ¿Cuántos templos antes de la Inquisición se llaman Notre Dame? Esos templos están hechos para honrar a la Magdalena, pero como querían borrarla, se lo adjudicaron a la Madre de Jesús y de esa forma terminaron de borrarla a ella, la catalogaron de prostituta y así comienza a esparcirse una manera de entender a esta mujer que es errónea y que hombres y mujeres hasta el sol de hoy creen que es verdad. Entonces, estamos en el siglo ya 6-7, ya el Imperio Romano no existe, los visigodos y otros asaltaron, masacraron, se apoderaron de gran parte de los territorios, los vikingos también hicieron de su parte, comienza a moverse el juego de poderes hasta que por fin aparece un concepto muy interesante que son los feudos. Y cada feudo no tenía un rey, tenía un gran señor o una gran señora. Estamos ya hablando del año 1000 después de Cristo. Y este año 1000 después de Cristo, vemos que sur de Francia e inclusive la zona este de Francia, que colinda con los Pirineos y sube casi que si no hubiese mar tocaría Gran Bretaña, que en aquella época era Britania, entonces es Aquitania y está Occitania, Occitania la franja del sur y Aquitania la franja del este. De ahí viene Leonor de Aquitania, la madre de Ricardo Corazón de León. Y esa es la época de Robin Hood. Pues bueno, Leonor de Aquitania, como buena francesa criada en un mundo donde las mujeres tenían igual poder, ella hereda el feudo más grande que existía en ese momento. Era más grande que Francia y más grande que Britania, más grande que Hispania y más grande que el mundo ario, alemán, etc. Así que se transformó en una de las mujeres más, o la mujer más poderosa de su época. Y en el sur de Francia estaba dividido en feudos, varios feudos, todos en comunidad,
Todos se respetaban, unos manejados por mujeres, otros por parejas y otros por hombres. Siguiendo las enseñanzas de la iglesia o eclesia del amor, estas mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Estas mujeres seguían las enseñanzas que la Magdalena dejó sembrada en esas tierras y que luego los merovingios durante un par de siglos conservaron dentro de su sangre para luego ser tomados por Carlomagno y entonces ser borrados, y entonces más adelante aparecen los cátaros, que es esta comunidad de feudos donde mujeres y hombres conviven y donde la libertad para ambos es la misma. El sexo no importaba si era dentro o fuera del matrimonio, si estaban o no estaban, si se casaban, si se divorciaban, no importaban. ¿Por qué? Porque para ellos, a diferencia de lo que puedan decir los evangelios apócrifos, que en ese momento no los tenían a la mano porque estaban escondidos, el sexo para ellos era totalmente carnal, era impuro, por ende no importaba con quién lo tuvieras. Si tú querías que unas tierras fuesen de alguien en particular, entonces se casaban y esos hijos de ese matrimonio heredaban esas tierras. Después podían divorciarse y seguir cada uno teniendo sexo con quien quisiera. Entonces, el matrimonio era para instaurar la herencia a unos hijos en particular, más nada. La mujer, pues, andaba a sus anchas, una mujer dueña de su cuerpo, de su dinero, de su vida, de su pensamiento, y estas mujeres las llamaron las cátaras y a estos hombres los cátaros, y era el país cátaro. La palabra país no se utilizaba mucho en esa época, pero hoy en día se les reconoce como el país cátaro. Entonces, la expansión de ellos creció tanto que cruzaron los Pirineos y en Cataluña, inclusive en el reino de Valencia y llega hasta Málaga, hay vestigios de los cátaros, sobre todo en Cataluña. En Aragón hay vestigios de los cátaros. En la zona norte de Italia y también hacia Mónaco y ciertos puntos de Alemania hay vestigios del poder de los cátaros. Y donde ellos estuvieran, la mujer era libre. La mujer era total y absolutamente independiente y además educada, una mujer que llevaba también el sacerdocio de los cátaros, tanto como el hombre. Entonces, estos hombres y estas mujeres tenían su cierta jerarquía para poder mantener a los feudos en paz y poder educar de manera justa a todos por igual. Ya estamos en el año 1200 después de Cristo y la Iglesia Católica comienza a darse cuenta que esta iglesia extraordinaria tiene demasiado poder. Un poder tan grande que se le están yendo los feligreses, los seguidores de la Iglesia Católica se les están yendo para allá. Porque allá no importa quién eres tú, siempre y cuando tú estés en paz en esa tierra, tú eres bien recibido. Te educan, te enseñan, trabajas, siembras, crías, lo que sea. Pero eras bien cuidado siempre y cuando cuidaras de la paz de esas tierras y de esa gente. El mundo que se creía era, como quien dice, ellos dicen que eran los verdaderos seguidores de Jesús. Y eso significa que, por supuesto, consideraban que ellos tenían la palabra verdadera. Son cristianos, escuchen esto, ellos son cristianos, son seguidores de Jesús y de María Magdalena. Y entonces comienzan a observar que la Iglesia Católica se había corrompido, que mentía, que mataba, que torturaba, que vejaba a las mujeres, que los papas uno tras otro iban empeorando, eran bebedores, hablaban de castidad y tenían amantes, cortesanas, tenían esposas, tenían hijos por todos lados,
pero hablaban de castidad, se daban cuenta que habían tergiversado el mensaje de Jesús, que hablaban de castigo, de condena, del infierno, del diablo, y eso para ellos era inadmisible. Entonces acusaron al Papa de ese momento en el año 1200, que era Inocencio III, si no me equivoco, y este Papa Inocencio III se molestó tanto, 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 que decidió nombrarlos herejes, que todo lo que ellos creían era una blasfemia ante Jesús y el Dios Padre, y que además habían osado darle a la mujer un mismo lugar y poder que el hombre. Eso los terminó de marcar como herejes. Y ese era el momento en que ya la primera cruzada a la Tierra Santa se había dado, y este papa da la orden a los cruzados nuevos a ir también al norte, ir a lo que es la zona de sur de Francia, a aniquilar. No es que era buscar que se convirtieran, no, no, era aniquilarlos, aniquilar a esta secta hereje que se hacía llamar cristianos. No era una secta y no eran herejes, era una religión tan válida como el Opus Dei, tan válida como los evangélicos o los luteranos o los anglicanos. Era una religión que respetaba y honraba a la mujer. Y por supuesto, dio esa orden y salieron todos primero al condado de Toulouse. Cuando hagamos nosotras nuestra peregrinación el año que viene con Laura, conmigo, que vamos a hacer este viaje maravilloso, van a conocer esos lugares donde estas personas pues murieron en la hoguera, hacían hogueras tan grandes que quemaban hasta 200 personas en un solo día. ¿Se imaginan el olor, el ardor, los gritos? Eran salvajes. Pero este Papa Inocencio III les prometió que cuanto más cátaros mataran, más lograban tener la tierra prometida a su favor. Y eso, bueno, a los ladrones, asesinos y demás dijeron, ah, qué maravilla, sigo matando, sigo robando y me prometen la tierra sagrada. O sea, pues qué esfuerzo tan grande. Soy un asesino y asesinando a la gente que ellos me digan, yo soy santo. Ah, qué bien, estoy perdonado de matar a todos los que maté y a los que voy a matar. Y ese fue el acuerdo del Papa y del subsiguiente Papa y del subsiguiente Papa. Y así fueron pues cada uno de ellos logrando hacer desaparecer lo que llamaron la herejía cátara. A las primeras que mataron fue a las mujeres. No es que buscaban convertirlas, lo repito, simplemente había que matarlas. Preñadas, viejitas, niñitas, muchachas, doncellas, a todas las violaban para poderlas matar, porque la Iglesia Católica no podía matar a una mujer virgen, porque se asociaba con la Madre de Jesús. Entonces había que violarlas y luego matarlas. Las mataban en la hoguera, a pedradas, las enterraban vivas, las lanzaban a los pozos y ahí morían lentamente. Bueno, aquello fue una masacre que duró aproximadamente 20 años. No solamente comienzan a desaparecer los cruzados, sino que también los templarios comienzan también a desaparecer, y viene una nueva orden que es la Inquisición. Y la Inquisición tiene como meta primordial eliminar cualquier vestigio de poder, sabiduría, independencia, autonomía, inteligencia de la mujer. Y esa Inquisición, que no solamente está ahí para castigar a los supuestos herejes o paganos, está ahí para castigar, no, matar a la mujer luego de torturarla de maneras horribles. Como todavía había vestigios de cátaros regados por el mundo, pues salieron en persecución de estos cátaros y
Finalmente, en el año 1200 algo, no me acuerdo exactamente cuál es ese algo, atrapan por engaño, por traición, a el último maestre o maestro cátaro, es decir, gran líder, que era Guillaume. Y este último cátaro eh, es llevado como engaño. Le dijeron que se le iba a perdonar la vida, que la iglesia había reflexionado, que ya no los iban a perseguir, y él decide regresar de Hispania, es decir, España, a Francia o a sur de Francia, y allí establece pues un supuesto intento de conciliar a los cátaros con la Inquisición, pero era falso. Él simple y sencillamente había sido llevado para allá para ser asesinado. Entonces, su apellido era Belibast, creo que era Belibast, Guillaume de Belibast, si no me equivoco, y él fue pues condenado a morir cerca de Montsegur en la hoguera. Y en la hoguera, él establece una profecía. Gracias, Guillaume de Belibast. Gracias, querida. Entonces, él establece o grita al mundo una profecía. Y la llaman la profecía del laurel. ¿Por qué? Porque el laurel representa la unión de Jesús y de Magdalena. Es el símbolo de esa fertilidad sagrada. Entonces, él lanza al mundo esa profecía y dice, en 700 años, 13 de octubre, en 700 años, y es el mismo, más o menos la misma fecha, unos años después en que condenan y mandan a masacrar a los templarios. El 13 de octubre dice, en 700 años, el laurel reverdecerá. Para aquellos que conocían la historia de la Magdalena y de su iglesia del amor, entendieron el mensaje. La iglesia del amor de María, la Magdalena, está representada por diferentes símbolos. Uno, la abeja, que luego se transforma en la flor de lis. La flor de lis no es una flor, ni tampoco es el símbolo originario de los scouts, menos todavía de la corona francesa. No. Antes de eso, era la abeja y representaba a María la Magdalena, y el laurel representaba a ese ramo de hojas, ese ramillete que estaba en la iglesia del amor y que antiguamente representaba a la gran diosa. Entonces podemos ver cómo se hilan miles de años después, cómo una iglesia del amor, una mujer, y luego las merovingias y luego las cátaras, traen esa simbología y dicen, si Jesús llevaba un laurel, es decir, la rama de la gran diosa, nosotros también. Y entonces, en los 700 años, el laurel reverdecerá, significa que la historia de la Magdalena, la verdadera, comenzará a ser conocida abiertamente. Y es lo que ha estado sucediendo 700 años después, porque eso se cumplieron en el 2020. El laurel reverdecerá y salimos un montón de mujeres y hombres a hablar de María la Magdalena, pero en todos los sentidos, en todas las formas, con todas las diferentes creencias o entendimientos de ella, libres. Hablar en las redes, hablar como estoy hablando yo. Y la profecía pues comienza a darse y a darse en conjunto años antes, por supuesto, todo lo que es el verdadero concepto de paridad de género. Es decir, tenemos nuestro justo lugar en la divinidad para aquellos que son judíos, cristianos, islámicos, que dicen que a la derecha del Dios está sentado su Hijo, pues ahora también se sabe que a su izquierda, a su siniestra, está sentada su hija. Y que ese Dios no es varón y hembra, es madre y padre o ninguno, pero no es solamente varón. Y entonces nos encontramos aquí sentadas, escuchando hablar de las cátaras libremente,
porque menos mal ya nadie nos va a quemar. Estas cátaras para nosotras, ¿qué significan? Nuevamente, hay otro momento en la historia clave donde paridad de género vuelve a resurgir, no solamente en la época de la gran diosa o de la unión del dios y la diosa consortes, no solamente en los merovingios, no solamente cuando María Magdalena y Jesús, es que los cátaros fueron la última civilización que logra durante 200 años establecer la paridad de género. Y ahora nosotras, que estamos luchando por esta paridad de género. Pero la diferencia de las anteriores a esta que estamos viviendo es que esas anteriores todas giraban alrededor de concebir la paridad de género desde su génesis, es decir, desde la fe, desde lo espiritual, desde el alma, desde las religiones, desde la divinidad. Ahorita estamos muy enfocadas en leyes, normas, tal cual como hicieron los ortodoxos en la época después de Jesús con el cristianismo. Leyes, normas, luchas, huelgas, y tienen sentido de ser porque crean un nuevo orden. Pero nada puede ser transformado si no viene desde lo más profundo de tu fe o de tu creencia o de tu religión personal, porque ella es la que comanda realmente tu mente, tu acción y tu manera de responder, tu voz. Por ende, estas religiones que ahorita son patriarcales han de evolucionar, no solamente las leyes humanas, las leyes divinas o espirituales o sagradas o religiosas tienen que evolucionar. Si no evolucionan, toda la política, economía que tú quieras crear bajo pautas se va a caer como un castillo de naipes, porque no viene desde lo más adentro del ser humano, que es la fe. Y esa fe es lo que hizo que en diferentes momentos de la historia se diera la posibilidad de que la paridad de género existiera. Pero esos momentos históricos no vinieron acompañados de lo que hoy en día nosotras tenemos. Una alta educación, leyes que se están armando, es decir, que esa fe, ese génesis, tampoco va a tener fuerza si no tiene estructura. Entonces, las dos tienen que estar. Es la única manera que haya un cuenco que dé ese soporte divino y humano para poder nosotras y los hombres tener una vida de mutuo respeto, dignidad, soluciones, oportunidades, y de no estar diciendo que porque yo soy mujer debo ser presidente, sino quién es el mejor en este momento. ¿Quién es el mejor presidente en este momento de una empresa? ¿Qué importa si es hombre o es mujer? ¿Quién es mejor en este momento para ser el CEO? ¿Quién es mejor en este momento para gobernar un país en los próximos 4 años? ¿Un hombre o una mujer? Es que no importa si es hombre o mujer. Lo único que importa es quién está mejor capacitado para enfrentar lo que ahorita hay que hacer. Pero ese es un paso que llegaremos más adelante. En este momento el feminismo está sumamente cargado de yo tengo que estar, yo tengo que poder, yo soy igual al hombre. Y bueno, seguimos comparándonos como el hombre sigue siendo nuestro punto de referencia de nuestro poder, seguimos siendo hijas del patriarcado, pero vamos a ir evolucionando y lograremos llegar a ese momento mágico, maravilloso y amoroso, donde divinidad y humanidad se unen en una sola creencia de paridad, donde nadie es mejor y todos somos hijos de. Y hasta aquí les hablo hoy para poder abrir un Muchísimas, espacio de sí, preguntas y muchísimas respuestas. gracias, Tere. Fue excelente esta. Ahora tenemos unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, levante, abra su micrófono. Tenemos solo unos minutos más, pero realmente una sesión inolvidable, Tere. Muchísimas gracias. ¿Alguien Gracias. tiene alguna pregunta? Sí. Daniela, no. No veo acá ninguna pregunta. Si A ver, no, pueden encender su micrófono y hacer comentarios.
A ver, ajá, aquí dice, en genética de poblaciones humanas, el linaje humano se ha podido establecer gracias al indicador mitocondrial de la madre, por supuesto. Todavía hay religiones como la islámica que niega esa realidad y dice que solamente el espermatozoide es el que carga la información de crear un ser humano, que la mujer no pone nada excepto su útero. Es sorprendente, pero todavía se cree en ciertos lugares semejante cosa. Ok, ¿alguien quiere hacer otro comentario o pregunta? Sí, lo que el otro comentario que quiero hacer es que en el fondo la razón por qué se destruyeron a los cátaros a través de la Inquisición fue porque realmente los que destruían se guardaban todas las propiedades de estas personas, Claro, de este grupo. claro. Y lo mismo, la misma exterminación cuando se mataban a las brujas o a la familia de brujas, los que condenaban o descubrían a esas brujas se quedaban con toda la propiedad de esa persona. Es decir, que había una sensación de los valores de greed o de codicia eran al máximo. Y por eso Y lo mismo con se los transformaba, templarios. digamos. Sí, exactamente. Cuando decidieron exterminar o considerar a los templarios herejes, dijeron, bueno, si los matan, ustedes se pueden quedar con todas sus posesiones. Entonces era como un robo a mano armada de lo que había. No había ley, no había nada. Sí, Y entonces eso aumentaba el poder de la iglesia, pero también aumentaba la codicia en los seres humanos, donde todo, digamos, la posesión era lo que valía. claro. Y entonces la iglesia pues hacía que su imperio fuese más poderoso porque no solamente se apoderaba de las tierras y de los tesoros, se apoderaba de el gobierno de esas tierras. Ujú. Entonces, esos feudos pasaron a ser parte del poder del rey de Francia, que solamente tenía el norte de Francia, y pues es cuando se absorbe lo que hoy en día se llama sur de Francia, el país de Cátaro, que antiguamente era en la Galia, pasa a ser lo que llaman ahora Francia y continúa llamándose Provence y aún lleva el nombre de Aquitania y Occitania. Entonces, sí, la codicia es muy dura cada vez que la mujer ha salido a flote y ahorita voy a dar un curso junto con Holanda Castro, Marcela Ponce y Claudia Daniela sobre la otra historia de las brujas. Y vamos a ver toda esa historia escondida de las brujas que la gente no conoce. Lo único que sabe es la bruja de Walt Disney que le dio la manzana podrida a Blancanieves y era fea y horrenda. No se imaginan brujas como están conectadas aquí, todas lindas y preciosas, con anteojos, con nuestros suéteres, con nuestra conexión online y que somos brujas, pues. Y entonces, ¿qué hacemos nosotras con esta brujería? Pues sanamos, inspiramos, creamos arte como mandalas, llevamos las meditaciones. Antiguamente a todas nosotras nos hubieran quemado, luego de torturado, picado, desgarrado, despellejado y arrancado los dientes, las uñas una por una. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos una conexión justa y clara cuando estamos limpias en nuestras intenciones con lo divino sagrado femenino, que es esa Shekinah, Washerá, Washtarté, Inanna, Isis, Artemisa, Atenea, Estia y pare de contar. Hécate. Así que, mujeres, si no tienen Bueno, ninguna pregunta, podemos ya Yo ir quiero cerrando intervenir, porque ya es la última. Sí. a yo ver, quiero intervenir. sí, María, cuéntanos. ¿Y cómo estás? Mucho gusto, muy encantada. Y bueno, por X causa llegué al grupo de ustedes porque yo no soy nada religiosa, de ninguna, pero yo sí manejaba esa información de Magdalena y no saben todos los problemas con mis amigas que sí son religiosas y todo. ¿Cómo se me ocurre a mí decir que María Magdalena era la persona? Bueno, no voy a repetir todo lo que nos has comentado desde el punto de vista histórico, por lo cual toda esta información que yo estoy recibiendo, digo, wow, o sea, todo lo que hay que estudiar, ¿no?
toda esta información, todo esto que has dado tú en esta hora, todo lo que hay que estudiar para poder no convencer a nadie, sino que la gente idealiza mucho a las personas, Sí, los ídolos. Entonces, no, fueron personas como nosotros. Yo sí, considero que Jesús fue una persona política. Cuando yo digo que es un político, todo el mundo me dice, pero tú estás loca, ¿cómo vas pero a decir eso? Y sí lo entonces yo, fue, bueno, todo, sí, sí lo fue tanto como el Papa actual es político, pues siempre todo lo que gobierna es político. Ahora, María, dijiste algo muy importante, idolatrizar, idealizar. No cometamos ese error con María Magdalena. claro, Ella es claro, un ser humano como nosotras. Ella no está ahí para ser la madre divina, intocable, como la madre de Jesús, que era una simple mujer que parió un niño. Punto. Y después parió a claro, 5 varones claro, más y a un montón de mujeres más. Es decir, la madre de Jesús parió aproximadamente 10 muchachos. O sea, explíquenme dónde está la sí, virginidad. Pero no podemos cometer ese error con María Magdalena y debemos no, responder a su verdadero mensaje. Aquí en Instagram me están haciendo una pregunta. ¿Cuál es la presencia actual de los cátaros en el mundo? Igual que los templarios, igual que los masones, igual que los rosacruces o el priorato de Sion, se especula, y los Illuminati, se especula que hay organizaciones ocultas que fueron heredando estas propiedades de grupo, de comunidad, y se dice que hay en España catalana y en ciertas zonas de Francia agrupaciones que se autodenominan descendientes de los cátaros. Ahora, también hay mucha imaginería, también hay muchas personas que inventan y hay muchas estafas, hay de todo, ¿ok? De la misma manera que están los descendientes de los templarios y así hay muchas historias que en este momento lo que sí podemos hacer es investigar y ver de los que investigan quiénes están realmente conectándose con data fidedigna, porque es ahora que esos documentos, manuscritos, árboles genealógicos están saliendo a flote. Entonces, en este momento, ¿dónde están los cátaros? Nadie te puede señalar con un dedo en un mapa dónde están. Lo que sí te puedo decir es que cada vez más hay personas que reconocen que los cátaros no fueron herejes, que los templarios no fueron pecadores, traicioneros, eh, eh, herejes también. A todos los llamaban herejes, que las brujas no eran unas herejes, ni blasfemas, ni endemoniadas. Cada vez más eso se va a ir diluyendo. Y esta situación de María con sus amigas cada vez más se va a ir diluyendo, pero ese diluir va a tomar generaciones, no años, generaciones. Estamos hablando de generaciones que instauraron una creencia y que va a tomar generaciones de desinstalarla e instalar una nueva. ¿Ok? Claro. Entonces, Es como si vamos está en ya nuestro a ir cerrando. ADN. Sí. Está, Está como en está en nuestro nuestro ADN. ADN. Son 2000 años que se culpa a María Magdalena, o 1500 años que se culpa a María Magdalena como prostituta cuando no era verdad. Pero con eso quisiera comentar de que en un mes tenemos la próxima sesión y Teresa nos va a hablar en más profundidad de los próximos pasos que han pasado después de, digamos, de la exterminación de los cátaros, ¿no? Sí. Y si nos puede decir de qué se va a hablar la próxima vez y cerrar la sesión de hoy, por favor. Ok. Voy a escribir Women for Solutions. En YouTube está Women for Solutions, búsquenla, también pueden buscar el mío, ahí están las grabaciones anteriores y entren al grupo WhatsApp que lo pueden pedir por mi Instagram si quieren, búsquenme @TeresaEgana, allí pueden pedirlo, está también en mis enlaces del perfil, porque en ese grupo WhatsApp también están todos los enlaces de las grabaciones anteriores y yo durante el mes junto con Laura entrevisto a personas y damos información que a veces es dolorosa, a veces es maravillosa y divina, pero que nos mantenemos en una comunidad que estamos allí compartiendo, ¿ok? Entonces busquen grupo WhatsApp Women for Solutions Tere, de
Voy Magdalena. a poner por si acaso para las que quieren el link del grupo de WhatsApp, lo Ah, acabo de poner en el chat. maravilloso, gracias. Ahí Entonces, está. como antes de que cierren la sesión, los Ahí que lo quieran, tienen. Y nos ahí vamos está. despidiendo. Recuerden, en mi Instagram tienen la información de Women for Solution, de los enlaces para el grupo WhatsApp, para el curso de la otra historia de las brujas y todo lo que quieran saber. Gracias, hermosas mujeres. Gracias, Catalina, por tu apoyo. Y Laura, bellísima. ¡Mua, mua, mua, mua! Ya todas Nos las vemos pronto. años. Muchas gracias a todas y nos vemos el próximo mes, ¿eh? Gracias. Gracias.